No, profe. Bueno, entonces recordemos que siempre estos circuitos tienen resistores, capacitores e inductores. ¿Sí? ¿En la vida real existe eso? Sí, pero no como lo conocemos. ¿Sí? En la vida real, las industrias tienen motores. ¿Sí? Esos motores son inductores. ¿Sí? Porque son puros bobinados. Bombas de agua, todo eso. Son bobinados. Y el siguiente tema, pues nada más es ver, ¿sí? Cómo aprovechamos más la potencia que nos manda CFE, ¿sí? Cómo la aprovechamos en las industrias. Por eso es importante entender que la potencia reactiva es una potencia almacenada en los resistores y capacitores. Es decir, esto podría representar esta parte CFE, ¿sí? Que ya lo veremos más adelante para ver el factor de potencia. Entonces, en nuestras casas, en la industria, sí, esto representaría CFE, porque CFE nos está enviando todo ese voltaje junto con una corriente. Y nuestra casa, con nuestra industria, está representada por esta carga. Nosotros consumimos cierta corriente y cierto voltaje, igual que las empresas consumen cierta corriente y cierto voltaje. Entonces, dentro de esta caja hay componentes R, L y C. ¿Sí? C, motores, bombas, etcétera. R's, focos normales, focos incandescentes, es una R. Porque eso sí consumen un foco incandescente, pues consume la corriente, y si nosotros agarramos un foco que ya tiene prendido mucho tiempo, pues nos vamos a quemar la mano, ¿sí? Porque está disipando calor. Entonces un foco incandescente es una R, nada más. Y C, ¿sí? C es algo que vamos a utilizar más adelante para corregir algo que se llama factor de potencia. Entonces siempre existe, ¿sí? Una C es algo que de manera práctica es un banco de capacitores. ¿Y para qué queremos un banco de capacitores? Pues para anular los efectos de L, ¿sí? Y que el circuito únicamente tenga potencia en R, es decir, potencia efectiva. Por eso, bueno, más adelante. Entonces, todo esto existe en la vida real, sí. Entonces, ahorita de momento, sabemos que S está constituida por la potencia, ¿sí? Que se genera en los elementos R. Y J, JQ, ¿sí? O la Q como está nada más, la potencia reactiva, es esa potencia que están almacenando capacitores e inductores, ¿sí? Nada más se almacena, pero no se disipa, nada más se almacena. Y que en algún momento determinado se la vuelven a regresar, ¿sí? Así, esa potencia se la vuelven a regresar a CP. Entonces recuerden que acá ya vimos la gráfica de la potencia. Entonces, si tenemos la potencia, estas áreas indican que esa potencia se está regresando otra vez a CP por la línea eléctrica, así se regresa a CP. Y así es un vaivén de potencia que se almacena, que se regresa, se almacena, se regresa, etc. Bueno, entonces dice que, ahí vamos. Bueno, ya tenemos la potencia compleja aparente, sí, la potencia real y reactiva ya la tenemos, sí. Entonces nos dice que con estos valores calculemos la impedancia de carga. Entonces tenemos que Z pues es el voltaje RMS, ¿sí? Que sería 110 ángulo de 85 grados volts sobre la corriente de valor RMS, que sería 0.4 ángulo de 15 grados amperes. Entonces eso me da 275 con un ángulo de 70 grados, ¿sí? Entonces este tipo de impedancia, ¿de qué está constituida? ¿De qué está constituida de esta impedancia?
¿no? Bueno, entonces ya hemos dicho que para el resistor ZR es igual a R, unidades ohms. Del inductor ZL es igual a J omega L, unidades ohms. Y del capacitor ZC es igual a menos J1 entre omega C, en ohms. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿sí? Ya les he comentado varias veces. Pues aquí tengo nada más un número real, que es R. Pues que es ese número real, es este de aquí. Este es un número real. Entonces no puede ser ni inductor ni capacitor el primer término, pues es un resistor. E identificar el segundo término. Pues tengo más J. Pues entonces esto es un inductor. ¿Sí? Y ya. Entonces al final, lo que yo tengo como circuito para este ejercicio es esto. Y aquí tengo el voltaje. Bueno, aquí, a ver, aquí no voy a poner BS porque estos están expresados en forma de fasores. Entonces aquí es BS. Sí. Entonces ya tengo mi circuito, ¿sí? Entonces esta es la representación de esta Z. Entonces tengo un resistor de 94.05 ohms y tengo un inductor de impedancia, ¿sí? 258.41 ohms, ¿sí? Entonces al tener esos dos elementos en conjunto, ¿sí? En una sumatoria, ellos me están consumiendo, ¿sí? Ellos consumen de la fuente este valor de voltaje y este valor de corriente, es lo que está diciendo el ejercicio. ¿Queda claro? Bueno, entonces de ahí ya tenemos el valor de la impedancia. Aquí, en este caso en particular, no podemos saber a ciencia cierta cuánto vale ese valor de inductor, porque no tenemos la frecuencia angular. ¿Sí? Si tuviéramos el valor de omega, aquí de cómo lo podemos ver, ¿sí? Conocemos este valor, que es ZL. Conocemos ZL, ¿sí? Pero no conocemos omega, como para poder conocer cuánto vale L. Entonces, si conociéramos omega, bueno, pues lo podemos conocer. Entonces aquí, en este caso, cuando se pide dibujar el circuito que representa esta Z, si esta impedancia, circuito, pues es dibujar un resistor y un inductor. Y así se queda el circuito. Bueno, entonces de aquí ya pasamos, bueno, tenemos la potencia aparente y factor de potencia, ¿sí? Bueno, a ver, antes de pasar a eso. La potencia aparente aquí, esta magnitud. Esta magnitud de aquí. Entonces, esta magnitud, ¿por qué se le llama potencia aparente?
Esa potencia aparente es lo que se podría entender como si fuera la potencia la potencia que en realidad está consumiendo el circuito, ¿sí? ¿Por qué se le consideraría así? Bueno, ¿y dónde estamos? Recuerden que esto, así como circuito, ¿sí? Que dice, bueno, pues tiene 15.04, 41.34 y 44 volt ampere. Aquí faltaría poner 44 volt ampere. Aquí. Este valor es el de aquí, en esta magnitud. Entonces esa se consideraría que es la potencia que estuviera consumiendo el circuito, ¿sí? ¿Por qué se considera eso? Porque decimos, tenemos resistores, capacitores e inductores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la potencia que consume en realidad el circuito? Pues es esa magnitud llamada potencia aparente, ¿sí? Fíjense, aquí todo es matemático. Y es que eso vamos ahorita con el siguiente tema. ¿Sí? Pero ahorita para que más o menos entendamos, aquí está mi magnitud, ¿sí? Aquí está S, aquí están los valores de P, y aquí están los valores de Q, ¿sí? ¿Qué sucede con esto, ¿sí? Cuando este ángulo θ va a tender a 0 grados, ¿sí? O sea, a 0 grados es que esté sobre sobre el valor de los reales, ¿sí? Sobre el valor de los reales de S. ¿Qué sucede con el valor de S, de la magnitud de S? Cuando ese ángulo θ tiende a 0. Pues no absorbe la potencia, profesor. No, a ver. Cuando este ángulo tiende a 0, ¿sí? Esa magnitud de S en qué se convierte? En el valor de P. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces al convertirse en el valor de P, ¿sí? La potencia compleja en ese momento sería nada más P, ¿sí? Cuando ese ángulo tiende a 0. ¿Y P qué significa? P significa que yo estoy aprovechando toda la potencia de mi circuito para generar trabajo, ¿sí? Así como tenemos este ejercicio ahorita, ¿sí? Cuando hay un ángulo diferente de 0 grados, así de sencillo, ¿sí? Cuando hay un ángulo diferente de 0 grados entre el valor de P y Q, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánta potencia estamos aprovechando? Pues lo único que se aprovecha es este valor de P. ¿Y cuánta potencia? Así se entiende, ya más adelante, ahorita en el siguiente tema, estamos desaprovechando el valor de Q. ¿Por qué se llama desaprovechar? Porque nada más estamos, como dije hace rato, Q me indica que nada más el circuito está almacenando potencia, pero no la está aprovechando para generar trabajo útil, ¿sí? Nada más la está almacenando. Es decir, aquí estamos en este. CFE me manda corriente y voltaje, ¿sí? Ya. Pero para que yo aproveche toda esa potencia, ¿sí? Para que yo diga que estoy aprovechando toda la potencia que me envía CFE, este valor tendría que ser 0.
¿Sí? ¿Por qué? Porque por definición hemos dicho que el único que genera trabajo efectivo es este de aquí, la P. Entonces, si nada más existe P, pues estoy aprovechando toda la potencia que me envía CFE a mi casa o a la industria. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos un valor de Q diferente de 0. Entonces, eso indica que no estoy aprovechando toda la potencia que me envía CFE. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso por eso tenemos los otros apuntes donde, déjenme ver si ya lo habíamos. Bueno, aquí esto ya lo vimos ayer, dice, la potencia promedio, que es la P mayúscula, representa la capacidad de una instalación eléctrica, ya sea residencial o industrial, para transformar la energía eléctrica en trabajo útil, ¿sí? Trabajo útil, algo que sirve para hacer algo, ¿sí? Este trabajo puede ser un trabajo mecánico, ¿sí? Movimiento o fuerza, por intensidad lumínica, ¿sí? Como los focos, ¿sí? O térmica, como una resistencia que va a calentar agua o va a calentar la comida, lo que quieras, ¿sí? O algún tipo químico, ¿sí? Entonces dice, esta potencia es la que realmente consume una instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, al decirnos, esta potencia es la que realmente consume una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que de toda la potencia total, que sería 15 más 0.04 más 41.34, lo que en realidad se está consumiendo y que va a generar algo eficaz va a ser estos 15.04. ¿Y cuánto estamos desperdiciando? 41.34, ¿sí? De potencia. Ahorita, por eso, no digo watts porque no son watts, por eso digo 41.34 de potencia. ¿Cuál es esa potencia? Se le llama volt ampere reactivo, ¿sí? Pero eso no nos va a generar trabajo, no. Únicamente lo está consumiendo la instalación eléctrica, ¿sí? Esa potencia la consume la instalación eléctrica, pero no va a generar ningún trabajo efectivo, ¿sí? Entonces, si yo, que es el siguiente punto, ahorita que veamos factor de potencia, si yo hago que este ángulo, ¿sí? Que se forma entre P y Q tienda a 0 o sea igual a 0, ¿sí? Entonces la potencia va a ser igual a P, es decir, toda la potencia que me manda CFE, que es S, yo la estaría aprovechando, ¿sí? Para generar trabajo, toda. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Sí, profesor. Entonces esto nada más es una cuestión matemática, ahorita de entender esta gráfica, ¿sí? Entonces nada más estoy haciendo o quiero hacer que ese ángulo se venga para acá, ¿sí? Y se acerca al 0, ¿sí? Bueno, entonces hay que ver esta parte. A ver, déjame ver si aquí viene algo más. Potencia real. Bueno, aquí está. La potencia reactiva, así que es el valor de Q. No es una potencia o energía realmente consumida en la instalación eléctrica, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor promedio es 0, ¿sí? Aparece una instalación eléctrica en la que existen bobinas o capacitores y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en dichos componentes, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, no es algo que se pueda aprovechar, ¿sí? Para generar trabajo como tal. ¿Sí? Bueno, y de aquí pues ya nos metemos al factor de potencia, ¿sí? Que es ya el último tema. Entonces vamos a, nos regresamos aquí. Sí, entonces tenemos potencia aparente y factor de potencia. Entonces dice que sí tenemos, como siempre, mi señal de voltaje y de corriente, ¿sí? Los dominios del tiempo y dominio de, de la frecuencia o del fasor. Sí, dominio de la frecuencia o del fasor aquí.
¿sí? Entonces, fasor de voltaje, fasor de corriente, ¿sí? Entonces tenemos que la potencia promedio, pues es esto, ¿sí? Aquí. Bueno, y además que la potencia promedio, pues también es expresada en valores RMS, pues es RMS y RMS, ¿sí? Y es igual a S por el coseno de θ B menos θ I. Entonces, esa S que es, pues es la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente que sería la magnitud. Entonces, S es igual a RMS y RMS, ¿sí? Entonces, la potencia aparente en volt-ampere es el producto de los valores RMS de voltaje y de la corriente, ¿sí? El factor de potencia FP es adimensional y es la relación de la potencia promedio a la potencia aparente, ¿sí? Entonces, por definición, es esto. FP es igual a P entre S, es igual al coseno de θB menos θI. El ángulo θB menos θI es llamado el ángulo del factor de potencia. Dice, para una carga puramente resistiva, θB menos θI es igual a 0. Y factor de potencia es igual a 1. Lo cual implica que la potencia aparente es igual a la potencia promedio, ¿sí? Para una carga puramente reactiva, θB menos θI es igual a más o menos 90 grados. Y FP es igual a 0. En este caso, la potencia promedio es 0. ¿Sí? Un factor de potencia de adelanto significa que la corriente adelanta al voltaje, lo cual implica una carga capacitiva, ¿sí? O comportamiento capacitivo, ¿sí? Si la corriente se adelanta al voltaje, el comportamiento es capacitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como se manifiestan las señales de corriente y de voltaje a través de un capacitor, ¿sí? Ahora dice, un factor de potencia de atraso significa que el voltaje se adelanta a la corriente, lo cual implica una carga inductiva, ¿sí? Entonces así funciona tanto en el capacitor como en el inductor. Entonces dice, ejemplo, si se especifica que el factor de potencia es de 0.8 en adelanto, ¿sí? Entonces θB menos θI es igual a menos 36.87 grados. Por otra parte, si se especifica que el factor de potencia es 0.8 en atraso, entonces θB menos θI es igual a 36.87 grados. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? A ver, déjame ver si aquí viene. Bueno, a ver. Bueno, a ver, para entender esto, tenemos que hacer lo siguiente. Para el capacitor, ¿sí? Tenemos el capacitor, tenemos su corriente y su voltaje y su capacitancia. Entonces, en el capacitor, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la señal de corriente. Y esta es la señal de voltaje, ¿sí? Entonces aquí la corriente ya se adelantó a la señal de voltaje por 90 grados. Así funciona, sí, así funciona, ¿sí? Ahí ya no podemos cambiar eso. ¿Por qué? Pues de las relaciones que obtuvimos,
el voltaje del capacitor sobre la corriente del capacitor. ¿Sí? Entonces, como yo les expliqué de estas relaciones, dice que el voltaje del capacitor, ¿sí? Aquí, se atrasa por 90 grados a la corriente, ¿sí? O dicho de otra manera, la corriente del capacitor se adelanta a la señal de voltaje del capacitor por 90 grados, ¿sí? Entonces, en todo circuito, a ver, en todo circuito, ¿qué se genera primero? ¿Un voltaje o una corriente? Pues una corriente. Si no hay Una corriente, corriente. ¿cómo generas voltaje? ¿Sí? Entonces, para que haya voltaje, pues tiene que haber primero corriente. Corriente que circule por el elemento, ¿sí? Entonces, por eso se considera, ¿sí? Esta situación. Si está voltaje, pues no tiene que existir corriente, ¿sí? Entonces, a esta consideración se le llama, ¿sí? Un factor de potencia, ¿sí? Aquí, en adelanto. ¿Sí? Sí. Y cuando es un comportamiento capacitivo, ¿sí? Y se le considera un factor de potencia en atraso cuando es un comportamiento inductivo, ¿sí? Bueno, entonces de eso, si nosotros tenemos una combinación de resistor con capacitor, ¿sí? Todo esto es Z. Z es igual a R menos JXC, que es la restancia del capacitor, ¿sí? Entonces, si yo grafico esto, los reales de Z, y los imaginarios de Z, pues R aquí lo tenemos, es el valor de R, ¿sí? Y XC, pues aquí lo tenemos. Sí, entonces este punto es el valor Z, ¿sí? Es un punto constituido por una parte real y una parte imaginaria. Entonces el ángulo para esa Z es este. Bueno, entonces esto es lo que veríamos más o menos así en analogía con el triángulo de potencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de adelanto, porque es un comportamiento capacitivo, y aquí está, ¿sí? Demostrado. Porque para el caso del inductor, ¿sí? Yo tengo R y L. Entonces en ese caso la impedancia es así. Y aquí estamos hablando de la misma R, pero estamos hablando de XL. Aquí está. ¿Sí? Aquí el ángulo es este. Entonces, esas son las analogías comportamiento, ¿sí? Comportamiento inductivo y comportamiento capacitivo, ¿sí? Eso es lo único que está definiendo esto de aquí. Si el factor de potencia tiene comportamiento capacitivo, se dice que es un factor de potencia de adelanto, ¿sí? Y si el circuito tiene un comportamiento inductivo, pues el factor de potencia será de atraso. Entonces, por eso aquí viene. Dice, si se especifica que el factor de potencia es de 0.8 en adelanto, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de esta relación de aquí, ¿sí? ¿Y qué significa esa relación de allí? Ah, bueno, significa esto, factor de potencia vale 0.8, entonces estaríamos diciendo que eso vale 0.8, ¿sí? Y 0.8 es la relación del valor de P al valor de S, ¿sí? Entonces, a ver.
¿sí? Entonces aquí tenemos un ángulo. A ver, nos está hablando, a ver aquí, coseno de teta B menos teta I, ¿sí? El coseno aquí es igual. Aquí tendríamos. Aquí es igual el coseno en las relaciones trigonométricas. Excelente. Cateto adyacente, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Ajá, sobre hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de esta relación, ¿sí? ¿Y se escucha o no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ah. profesor. Entonces, por definición, FP, o sea, si se calcula algo que se llama factor de potencia, es igual a P entre S, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de un coseno, pues un coseno es la relación de P entre S, ¿sí? Entonces dice que el coseno de teta B menos teta I es igual a 0.8, ¿sí? En adelanto es lo que nos dice el ejercicio en este caso, ¿sí? Entonces, la relación de teta B menos teta I, pues es igual a la coseno de 0.8. ¿Y esto cuánto me da? En adelanto, 36.87, ¿sí? Menos 36.87. Entonces eso sería igual a menos 36.87 grados. Así, ¿sí? Y es en adelanto. Entonces, ¿por qué? Matemáticamente estamos hablando de que ese ángulo se forma en este cuarto cuadrante, aquí, ¿sí? De abajo. Y esa es la razón por la cual le ponemos el signo menos, ¿sí? Y si nos dice el trazo, ¿sí? Pues le ponemos el signo más porque estamos hablando del primer cuadrante, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante, todos los ángulos aquí son positivos, ¿sí? Y en el cuarto cuadrante, pues todos los ángulos medidos aquí son negativos. Ya, esa es la razón. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que de PDT, ¿sí? PDT que es la potencia instantánea, ¿sí? Tenemos esta relación, ¿sí? Recuerden que para obtener esta relación multiplicamos el voltaje VDT por IDT, ¿sí? Entonces ya tenemos esto, ya lo hemos visto. Entonces, en un circuito puramente resistivo, teta B menos teta I es igual a 0, ¿sí? O sea, el ángulo de la señal de voltaje es igual al ángulo de la señal de corriente, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Es decir, las señales están en fase, ¿sí? Y la potencia promedio, pues es igual a P es igual a BRMS y RMS, o la potencia promedio es igual a BRMS al cuadrado entre R o y RMS al cuadrado por R. Y en un circuito inductivo, el voltaje se adelanta a la corriente, ¿sí? Es decir, teta B menos teta I es igual a 90 grados. Entonces la potencia promedio sería esto, ¿sí? BM y M entre 2 por el coseno de 90 grados, que esto viene de acá, ¿sí? Acá, de esto. Ajá. Aquí, a ver, para obtener esta, recuerden que nada más multiplicamos voltaje por corriente. Ahorita, y no sabemos si, ¿cómo se llama? No sabemos de momento si estamos hablando de la potencia en un inductor, en un resistor, en un capacitor, no. Donde lo sabemos es aquí, ¿sí? Aquí el voltaje en el resistor está en fase con la corriente en el resistor, ¿sí? Eso lo vemos, pues muy sencillo.
yo tengo puros resistores, ahí está, ¿sí? Ese es el voltaje. Sí, vamos a ver. Y esta es la corriente, ¿sí? No estoy tomando en R2. Entonces me metiendo como señal de entrada una senoidal. Entonces el voltaje es esta señal, la azul, y la corriente es la roja. Entonces las dos están en fase, ¿sí? Siempre, siempre, siempre en un circuito puramente resistivo, cuando metemos senoidales, la señal de voltaje y la señal de corriente están en fase. Y ya ahí es donde estamos. Y ya es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, por eso teta B menos teta I es igual a 0, ¿sí? Porque no hay desfasamiento entre esas señales. Entonces están en fase, y por lo tanto la potencia promedio que estamos hablando de esta potencia promedio, ¿sí? Es igual, si esta relación teta B menos teta I es igual a 0, pues el coseno de 0 es 1. Entonces la potencia promedio, pues nada más son los valores RMS, ¿sí? De la señal de corriente y voltaje, ¿sí? Y esa señal, ese valor RMS, pues sale de aquí, de Bm por Im entre 2. Ya. Entonces, la potencia promedio en un circuito puramente resistivo es diferente de 0, ¿sí? Pero la potencia promedio en un circuito inductivo, pues ya sabemos que en un circuito inductivo, ¿sí? El voltaje se adelanta a la corriente, entonces aquí el voltaje se adelanta a la corriente por 90 grados, ¿sí? Entonces la potencia promedio, pues es Bm y M entre 2 por coseno de 90 aquí. Bm y M entre 2 por coseno de, aquí entre teta B y teta I hay una diferencia de 90 grados. Entonces eso me lleva a tener 0, ¿sí? Y nada más me queda, o sea, de todo esto, ¿sí? Para el caso del inductor, ¿sí? Para el caso del inductor esto es 0. Y nada más queda esto de aquí, esto, para el caso del inductor. Entonces, si yo grafico eso, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Pues que las áreas se anulan, ¿no? A ver, no sé si me explique. Dejen borrar aquí. Entonces, en el inductor, teta B menos teta I es igual a 90 grados porque hay una diferencia de fase entre ambas señales. Entonces, en el caso del inductor tenemos, estamos calculando potencia, pues sería el coseno de 90 más Bm y M entre 2 por el coseno. Ya sería, bueno, allá ponemos teta B más teta I. ¿Sí? Entonces esto vale 0. Entonces si yo grafico esto, para el caso del inductor, nada más me queda Bm y M entre 2. Entonces si yo grafico, pues ese es un coseno. Sí, única y exclusivamente es un coseno. Sí. Entonces, como estoy hablando de potencia, porque aquí tengo potencia instantánea en el inductor, ¿sí? Pues dice que esta amplitud
aquí está el 0. Esta amplitud vale Bm y M entre 2. Y la de abajo vale menos Bm. ¿Sí? Entonces, para efectos prácticos de cuestión matemática, si yo sumo las áreas, porque eso es lo que hacemos con la potencia, si yo sumo esta área, con esta área, pues es igual a restarle estas áreas de aquí. Entonces aquí llegamos, pues que al final PDT en el inductor es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo matemáticamente. Entonces aquí, ya de manera más explícita, tenemos que, ¿sí? Que es potencia alimentada al elemento por la fuente, ¿sí? Es esto. Y potencia de vuelta. Ajá. Entonces, matemáticamente, como decimos, si yo sumo esta área más esta, si yo sumo las áreas verdes y sumo las áreas azules, pues me daría 0. Pero eso es matemático, ¿sí? Entonces, en la vida real, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, pues en la vida real, lo que está sucediendo es que, ¿sí? Las áreas verdes es cuando la fuente le envía la potencia al inductor, ¿sí? Y las áreas azules, cuando esa potencia se la regresa otra vez a la fuente. Entonces nada más está sucediendo eso. Tú me envías potencia, yo te regreso potencia, tú me envías potencia, yo te regreso potencia, ¿sí? Entonces matemáticamente aquí puse P de T es igual a 0, sí, matemáticamente, ¿sí? Pero en la vida real, el efecto que se presenta es esto. Tú me das potencia, yo te la regreso. Tú me la das, yo te la regreso, tú me la das, etcétera. Y así. Entonces, por eso, aquí decimos que esta potencia no está generando trabajo como tal, ¿sí? No, un trabajo como tal es cuando la potencia está dada en unidades de watts. Entonces, por eso aquí tenemos una potencia que se llama reactiva, ¿sí? Debido al inductor. Entonces, esa potencia, su explicación física es esa, ¿sí? La fuente me da potencia, yo la almaceno, luego se la regreso en el otro semiciclo, luego en el otro semiciclo me vuelve a dar potencia, pero se la vuelvo a regresar, y así anda, en un vaivén. Ajá. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces esto es lo que sucede con el inductor y igualmente con el capacitor, ¿sí? Entonces todas estas áreas, ¿sí? Dice potencia alimentada al elemento por la fuente. Y luego estas áreas de abajo, ¿sí? Potencia de vuelta a la fuente por el elemento, ¿sí? Entonces nada más está haciendo ese vaivén de potencia. Y dice para el circuito puramente capacitivo y se adelanta a V, y por lo tanto es igual a menos 90 grados y la potencia promedio también es 0, ¿sí? Y también pues nada más me queda esto de acá. Y sucede lo mismo, ¿sí? Sucede lo mismo que acá arriba, ¿sí? Entonces, el circuito le da potencia al capacitor, el capacitor lo almacena, en el siguiente semiciclo se la regresa otra vez a la fuente, y así anda. Bueno, entonces de aquí, pues ya, ahora sí ya, eso ya son todos los temas habidos y por haber en el curso, y ya nada más nos falta hacer ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces de aquí, vamos. Entonces, Alpizar, ¿estás allí? Misael Ávila, Adrián Cervantes, Rodolfo Cirnes, Adán Cruz,
Vicente Flores, Presente. Isla no, David López, Alberto Mesa, Michu no, José Quiroz, Presente, profe. César Reyes, Presente. José Rodríguez, Presente, profesor. Ángel Romero, Sánchez Farías, Presente. Sandra Tapia, ¿sí? Presente. Le mandaron un mensaje al chat, profesor. Sí, de Adam Cruz. Bueno, entonces, a ver, ya hice, bueno, ahora estoy ya revisando sus calificaciones y les faltan demasiados puntos para poder aprobar por portafolio, ¿sí? Entonces, todos deben de presentar en el examen general de conocimientos. Ujú. Entonces, allí con con el examen, pues ya nada más se evalúa. Ajá. Aquí nosotros igualmente, ahorita ya acabamos los temas, pero vamos a seguir haciendo los ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a seguir con las clases y explicar los ejercicios que tenemos en los... ahí ¿dónde están? Explicar ya todos los ejercicios que tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí ya nos mandaron a nosotros también la fecha para aplicar el examen. Entonces para el examen general de conocimientos para todos es el día... Es el 16 de junio de 10 a 12 horas, aula virtual, sí, 16 de junio. Ujú. Entonces a nosotros ya nos enviaron las fechas, ¿sí? Entonces está programado para ese día, el examen general de conocimientos, 16 de junio. Ujú. Y ya nada más mañana y los demás días, ¿sí? Ya nada más estamos resolviendo los ejercicios para que quede bien claro todo esto de de las potencias complejas. Ujú. Y ya con el software, bueno, pues ya comprobamos estos valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? De ahorita de potencia compleja. Preguntas. ¿Se entiende bien esto del circuito inductivo? ¿Por qué su potencia promedio es cero y por qué la potencia como tal no genera trabajo? Ahí no. ¿Hay dudas de esto? ¿Nadie? No, profesor, está bien. No, profe. No. Bueno, entonces mañana nos vemos para seguir resolviendo los ejercicios. ¿Sí? Sí, profe. Sí, nos vemos. Sí, profesor, nos vemos. Buen día. Gracias.